Hoy vamos a hablar de algo que llamamos límites laterales, pero antes de comenzar a hablar de ello, vamos a recordar la definición formal de límite. Nosotros decimos que el límite de la función f de x, cuando x tiende a x0, es L, si y solo si, para todo número real epsilon mayor estricto que 0, somos capaces de encontrar un delta, que va a depender de epsilon, un número real delta positivo, de manera tal que se cumpla la siguiente implicación. Si el valor absoluto de x menos x0 es mayor estricto que x y menor estricto que delta, eso implica necesariamente que el valor absoluto de f de x menos L es menor estricto que epsilon. Esta definición, ustedes ya vieron, lo que trata de rescatar es la idea intuitiva del límite, que dice que el límite de una función es un valor al cual los valores de la función se acercan todo lo que uno quiera al tomar x lo suficientemente cerca del punto x0. Sin importar lo que ocurre en el punto x0, este epsilon lo que está indicando es que por más que yo me quede muy cerca de L, epsilon hacia arriba y epsilon hacia abajo, uno es capaz de encontrar, si hace estas dos rectas paralelas al eje x, corta con la función y proyecta, un delta que cumpla que si uno se queda en el intervalo centrado en x0 de radio delta, con los valores de x tal que la distancia a x0 sea menor que delta, eso es lo que está representando este intervalo, sin importar lo que pasa en el punto x0, por eso este valor absoluto lo ponemos mayor estricto que 0, eso alcanza, eso es suficiente para que los valores de la función disten de L en menos de epsilon. O sea, los valores de la función para esos x caigan en este intervalo centrado en L de radio epsilon. Esta definición es la definición formal de límite con la que nosotros estamos trabajando. Uno la puede verificar, por ejemplo, de manera muy sencilla. Si uno tiene la función f de x, que vale x más 1, esa es una función lineal cuya representación gráfica es una recta, y uno quiere estudiar el límite cuando x tiende a 0 de esa función, uno puede demostrar que el límite es 1. 1 es el valor de la función para el cual uno se puede acercar, de manera arbitraria con tomar x lo suficientemente cerca de 0. Gráficamente, uno ve, para valores muy cercanos a 0, los valores de la función están muy cerca de 1. Si x es muy parecido a 0, x más 1 es muy parecido a 1. La manera de demostrar eso es decir, consideremos un epsilon positivo, busquemos qué delta, dependiendo de ese epsilon positivo, puedo encontrar, de manera tal que el valor absoluto de x menos 0 sea positivo y menor que delta, alcance para asegurar que el valor absoluto de la función menos su límite sea menor que epsilon. ¿Cómo se prueba eso? Usualmente cuando uno tiene que verificar la definición de límite, comienza a trabajar con lo que quiere acotar por epsilon, lo escribe en términos de x y se pregunta si la implicación es lo que yo tengo que probar. Suponiendo el antecedente válido, ¿cómo hago para estar segura de que el consecuente se va a cumplir? Y acá uno observa
que si toma epsilon igual a delta, alcanza para que la implicación se cumpla. Si el valor absoluto de x es menor que delta, el valor absoluto de f de x menos el límite, que coincide en este ejemplo con el valor absoluto de x, si es menor que delta, y yo tomo como delta igual a epsilon, también es menor que epsilon. Esta es la manera en cuando uno quiere probar por definición un límite, que tiene que pensar. Da el epsilon y se pregunta cómo es el delta que tiene que encontrar para que esta implicación se cumpla. Pero fíjense, si en lugar de haber tenido, vamos a ponerle un 1 a este ejemplo, si en lugar de haber tenido esta función lineal, cuya representación gráfica es esa recta, hubiéramos tenido una función partida, por ejemplo, en el 0, una función f de x, que para los x mayores o iguales que 0 sea x más 1, y que para los x menores que 0 sea 0. La función que vale la misma recta que teníamos, pero ahora solamente la miramos para los mayores o iguales que 0 y consideramos esa semirrecta, y para los menores estrictos que 0, la función es la función nula, la función constantemente igual a 0, que entonces tiene como representación gráfica una recta horizontal que pasa por el origen. ¿Qué pasa en este ejemplo si nosotros queremos estudiar el límite de la función cuando x tiende a 0? Y queremos preguntarnos si ese límite existe o no. Cualquier valor que nosotros propongamos como límite de la función en el 0 tiene que ser un valor al cual los valores de la función se acerquen de manera arbitraria cuando x está arbitrariamente cercano a 0. Cuando uno mira esta función y piensa en valores arbitrariamente cercanos a 0, piensa en un entorno, en un intervalo abierto alrededor del 0 que sea chico, que sea de radio chico. Cuando uno mira los valores de x alrededor del 0, observa que si los valores están a la derecha del 0, los valores de la función van a ser de la forma x más 1 y va a pasar lo mismo que nos pasaba hoy. Cuando x es muy parecido a 0, x más 1 es muy parecido a 1. 1 es un valor de la función al cual uno se puede acercar de manera arbitraria si toma valores de x lo suficientemente cercanos a 0, pero positivos. Porque si uno toma valores negativos, los valores de la función son siempre 0. La función es constante. No hay manera de acercarse arbitrariamente a 1 con valores que son siempre 0. Entonces uno piensa, ¿hay un valor a donde los valores de la función se acercan de manera arbitraria cuando x tiende a 0? Y la respuesta es que pareciera que no, porque de acuerdo a cómo se acerca uno a 0, cómo tiende a 0, los valores de la función tienen distinto comportamiento. Si todos los x con los que yo estoy tendiendo a 0 son positivos, y me estoy acercando por lo que vamos a decir después por derecha, al 0, los valores de la función se acercan a 1. Si yo me acerco solo con valores negativos, los valores de la función son siempre iguales a 0. También podrían pasar cosas como que yo me acerque a 0 con valores que van alternando en valores cada vez más cercanos a 0, pero alguno a la derecha, otro a la izquierda, y voy alternando así. Y ahí los valores de la función se parecen mucho a 1 y son 0. Se parecen cada vez más a 1 y vuelven a ser 0. No hay manera de que haya un valor al cual los valores de la función se acercan cada vez más. Ahora, sí es cierto que si yo solamente
si yo solamente me acerco a 0 con valores positivos, ahí ustedes van a decir, bueno, este límite solamente para los valores positivos sí existe y vale 1. Y se puede demostrar esto, que con x positivos, lo de arriba vale porque es exactamente la cuenta anterior que hicimos para ver que esta función definida en todo R tenía límite 1 cuando x tendía a 0. Y también es cierto que si uno mira el límite de la función cuando f de x, cuando x tiende a 0, pero solamente con valores negativos, entonces el límite existe y vale 0. Estos dos límites sí existen, pero no son el tipo de límite que nosotros estábamos estudiando, porque cuando nosotros estudiábamos límite de una función con x tendiendo a un punto, lo que pensábamos era los valores de la función para x arbitrariamente cercanos a ese punto, pero no aclarábamos si estaba a la derecha, si estaba a la izquierda, si estaban todos a la derecha, todos a la izquierda o salteaban. Estos dos límites que están planteados acá no son exactamente como los que estábamos estudiando, se van a llamar límites laterales porque nos estamos acercando arbitrariamente al punto, pero solamente con puntos que están a la derecha. O bien nos estamos acercando arbitrariamente al punto, pero solo con puntos que están a la izquierda. El hecho de que estos dos límites, que ahora vamos a escribir con cuidado, la definición de límite lateral, pero el hecho de que estos dos límites existan y no valgan lo mismo, nos hace pensar que probablemente eso tenga que ver con que el límite de la función no exista. Porque volvamos un minuto al ejemplo que habíamos hecho antes. Volvamos al límite cuando x tiende a 0 de esta función, que demostramos que valía 1. En la representación gráfica de esta función, si yo me acerco a 0 por derecha, los valores de la función se acercan a 1. Si yo me acerco a 0 por izquierda, los valores de la función también se acercan a 1. Es cierto que si x es positivo, x más 1 es más grande que 1. Si yo me acerco a 0 por derecha, los valores de la función se acercan a 1 con valores que son más grandes. Mientras que si x es menor que 0, claro, x más 1 es más chico que 1. Se acercan a 1, pero con valores que son más chicos. Pero es cierto que el hecho de que este límite exista y valga 1, tiene que ver con que si solamente me acerco por derecha, también me acerco a 1, y que si solamente me acerco a izquierda, por izquierda al 0, también los valores de la función se acercan a 1. No es casual que este límite exista, porque las dos formas de acercarme a un punto me den el mismo comportamiento, y que el que estábamos mirando recién no exista, porque cuando de las dos posibles maneras de acercarme, uno da una cosa y otro da otra. De todas maneras, lo que vamos a definir primero es lo que vamos a llamar límites laterales, y la definición estricta de límite lateral es totalmente análoga a la definición estricta de límite, pero solamente la idea es rescatar que cuando queremos escribir en un límite lateral que x tiende a un punto, vamos a estar pensando en un límite lateral por derecha cuando tendemos a ese punto con puntos más grandes que él, y límite lateral por izquierda cuando tendemos a ese punto pero con puntos que son menores estrictos que él.
Entonces vamos a escribir así. El límite de f de x cuando x tiende a 0, cuando x tiende a x0 con valores mayores que x0 es L si y solo si para todo epsilon positivo tenemos que ser capaces de encontrar un delta que depende de ese epsilon, tal que, y acá en la definición de límite nosotros escribíamos barras de valor absoluto de x menos x0, porque cuando x tendía a x0 y no decíamos si era por derecha o por izquierda, esta diferencia podía ser positiva o negativa. Y como lo que queríamos representar acá era la distancia entre esos dos puntos, teníamos que poner las barras de valor absoluto. Acá, donde sabemos que el más grande es x, porque estamos acercándonos a x0 por derecha, no hace falta poner las barras de valor absoluto, y la implicación tiene como antecedente que x menos x0 es mayor que 0 y menor que delta, y eso implica que f de x menos L es menor que epsilon. La notación para este límite lateral por derecha es límite cuando x tiende a x0, pero cuando es más grande que x0, lo vamos a denotar x tendiendo a x0 más. Esto es simplemente la notación para un límite lateral por derecha, donde lo único que queremos decir es que nos acercamos arbitrariamente al punto x0, pero con puntos que están a la derecha de x0. Esta es la definición de límite lateral por derecha. Y de manera totalmente análoga se define el límite lateral por izquierda, donde lo que uno considera es que el límite de f de x, cuando x tiende a x0, pero con valores de x menores que x0, y uno dice que eso es L si y solo si para todo epsilon positivo existe un delta que depende de epsilon positivo, tal que, y acá lo que hubiéramos puesto en la definición de límite, como decíamos recién, era la distancia de x a x0, por eso poníamos barras, pero el valor absoluto en este caso es x0 menos x. Lo que tiene que aparecer acá tiene que ser la distancia positiva entre estos dos puntos, que ahora es esto. Y la forma de escribir límite tendiendo a x0 por izquierda, con valores menores que x0, es esta. Esa es la forma en que uno escribe el límite lateral por izquierda. En los ejemplos que veíamos hoy, pudimos calcular límites laterales, que nos dieron iguales e iguales al límite. En el otro ejemplo calculamos límites laterales y nos dieron distintos. Y en ese caso nos parecía que lo que estaba pasando con la función era que no tenía límite, porque de acuerdo a cómo me acercaba, a veces tomaba valores cercanos a 1 y a veces valores que daban 0 en el ejemplo que miramos. Entonces, lo que uno se plantea es qué relación hay, o si eso que observamos en los ejemplos realmente determina una relación entre el valor del límite de una función en un punto y los límites laterales de la función en el punto. Y eso es lo que enunciamos como proposición. El límite de f de x con x tendiendo a x0 existe y vale L
si y solo si existen los límites laterales de f de x cuando x tiende a x0 y ambos son iguales a L. Y ambos son iguales a L. Antes de hacer esta demostración, vamos a considerar una función partida en el 0 de esta manera. Esta función, si uno la hace la representación gráficamente, es la misma semirrecta que ya teníamos. Y si ahora graficamos esta función lineal para los menores que 0, les va a dar por acá. En el menos 1 va a valer 2. Y fíjense lo siguiente, podría tomar otro punto, en el menos 2 va a valer 3, graficar esa función lineal. Y uno ve acá, que cuando va a calcular para ver si existe este límite, si uno va a calcular este límite, ¿qué fórmula de la función va a considerar para mirar cómo son sus valores cuando x está cercano a 0? Porque de vuelta lo que decíamos hoy, si x se acerca a 0 siempre por derecha, los valores de la función van a acercarse a 1 y esta es la expresión que yo tengo que ver. Mientras que si yo me acerco a 0 por izquierda, la forma de la expresión que hay que mirar es esta, pero los valores también se van acercando a 1. En ambos casos, con valores más grandes que 1. Y la expresión de la función cambia a la derecha y a la izquierda, pero sin embargo, 1 es el límite de la función en el punto, porque cuando yo lo calculo por derecha y por izquierda, da lo mismo. Entonces, vamos a hacer, sin hacer ninguna demostración por definición acá, vamos a hacer la demostración de esta proposición, que es una doble implicación, así que cuando uno tiene que demostrar algo así, tiene que hacer las dos demostraciones. Vamos a demostrar que este límite es L, existe y es L, si y solo si los dos límites laterales existen y valen L. La primera implicación es muy sencilla, porque la primera implicación dice, supongamos que el límite existe y vale L, veamos que estos dos existen y valen lo mismo. Si el límite existe y vale L, se cumple toda la definición de límite. Para todo épsilon positivo existe un delta tal que, y eso lo voy a escribir así, como el límite de f de x cuando x tiende a x0 existe y es L, para todo épsilon positivo existe un delta positivo tal que, y pasa, se verifica la implicación de la definición del límite. Esta es nuestra hipótesis. Supongamos que queremos ver que el límite por derecha da L. Tendríamos que decir, demos un épsilon. ¿Seremos capaces de encontrar un delta para el cual esto pase, mejor dicho, para el cual, si esto pasa sin barras de valor absoluto, entonces pasa esto? Y la otra
cosa que tendríamos que ver para que el límite con x tiende x a 0 por izquierda también cumpla. Tendríamos que dar un épsilon. ¿Habrá un delta para el cual esto pase cuando acá, en lugar de esto, aparezca x0 menos x, implique esto? Fíjense que si esto pasa, si para todo épsilon existe un delta, tal que esta implicación se cumpla, no importa si el x es mayor que x0 o si el x es menor que x0, esto va a cumplir. En particular, entonces, si x es mayor que x0, para todo épsilon existe un delta positivo, tal que si esto pasa, entonces f de x menos L es menor que épsilon en valor absoluto. Y si x es menor que x0, lo mismo. Para todo épsilon existe un delta positivo tal que 0 menor que x0 menos x menor que delta implica necesariamente que f de x menos L es menor que épsilon. Si el límite existe, es porque hay un valor L al cual los valores de la función se acercan de manera arbitraria cuando x está lo suficientemente cerca de x0, no importando si es por derecha o por izquierda. Esos son casos particulares. Por eso, la implicación de que si el límite existe, los laterales existen y valen lo mismo, es simplemente adaptar la definición de límite a la definición de límite lateral. Si miramos la otra implicación, lo que tenemos que tomar como hipótesis es que estos dos límites laterales existen y tratar de ver de que el límite existe. Entonces decimos, sea épsilon positivo. ¿Seremos capaces de encontrar un delta que dependa de épsilon, que sea positivo, tal que si x menos x0 en barras mayor que 0 y menor que delta implica necesariamente que el valor absoluto de f de x menos L sea menor que épsilon? Y lo que tenemos que usar es la hipótesis de que si es por derecha, sí sé que vale L el límite, y que si es por izquierda, también sé que vale L. Pensemos en esta definición. Dado este épsilon, seguro hay un delta 1 positivo, tal que si x menos x0 es menor que delta 1, eso implica que f de x menos L en valor absoluto es menor que épsilon. Acá no estoy poniendo las barras de valor absoluto, estoy usando la definición de límite lateral por derecha. Pero si ahora uso esta definición, la de límite lateral por izquierda, dado el mismo épsilon, seguro existe un delta 2 positivo, tal que si 0 es menor que x0 menos x menor que delta 2, eso implica necesariamente que f de x menos L en valor absoluto sea menor que épsilon. Yo quería encontrar un delta que cumpla toda esta implicación. En esta implicación aparecen las barras de valor absoluto porque en la definición de límite no importa si el x está a la izquierda o a la derecha del x0. Es cualquiera cuya distancia al x0 menor que delta garantice que la distancia de f de x a L es menor que épsilon. Fíjense que lo que yo estoy tratando de probar es esta implicación y tengo dos válidas que tienen exactamente el mismo consecuente. Si yo lograra encontrar que puedo asegurar que se cumple el antecedente, cumpliéndose estos dos, tendría, si se cumplen los dos antecedentes, el mismo consecuente que estoy tratando de buscar. El x0
acá a la derecha hace que yo pueda escribir así, y el x0 a la derecha del x hace que las barras yo las tenga que eliminar y escribir esto así. Pero en cualquier caso, yo acá podría haber puesto las barras y hubiera seguido valiendo. Y entonces fíjense que si yo estoy diciendo en ambos casos distancia de x a x0 menor que delta 1 y menor que delta 2, para que se cumpla siempre las dos cosas a la vez, yo puedo definir como delta el mínimo entre los números delta 1 y delta 2. El mínimo entre dos números que son mayores estrictos que 0. Por supuesto que si alguno de los dos, el que sea más chico, iba a ser positivo. Entonces, si yo pido que esta diferencia sea menor que delta, como delta es el mínimo, es menor que los dos. Cumpliéndose los dos antecedentes de las dos implicaciones, siempre llego a que se cumple el consecuente, que es el mismo. Entonces, eligiendo, como dijimos recién, delta como el mínimo entre este delta 1 y delta 2, que son los que dan a partir de este épsilon estas dos definiciones, se cumple que cuando x y x0 están a distancia menor que delta, no importa si el x está a la derecha o a la izquierda, si es menor que delta, cumple que es menor que estos dos, f de x menos L distan en menos de épsilon. Esta es la definición la demostración usando las definiciones estrictas de límite y de límites laterales, que si el límite existe, sí y solo sí existen los límites laterales que coinciden. Esta implicación, que es un poco más trabajosa y quizás menos intuitiva que la primera, es la que está diciendo que si los límites laterales existen y valen lo mismo, entonces el límite existe y es ese valor. Fíjense que gráficamente es totalmente intuitivo esto que acabamos de demostrar, y es la idea que estuvimos trabajando en todos los ejemplos que miramos antes. En el ejemplo donde la función era x más 1 y mirábamos el límite en el 0, daba 1, no hacía falta aclarar que para lo que yo estaba estudiando con este límite eran los valores a los cuales se acercaba x más 1. Cuando x estaba próximo a 0, a la izquierda o a la derecha la función valía lo mismo. Después miramos la función x más 1 para los positivos y 0 para los negativos.